Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a Debate Abierto, este encuentro dominical que tenemos con la información, el análisis, la opinión, los diferentes puntos de vista. Esta es la agenda para hoy. 6 meses después, cambiamos el no hay por sí hay en los medicamentos. ¿Bajaron o no bajaron de precio en las farmacias? Nos acompañan la ministra consejera de Salud, Eira Ruiz, y Emma Pinzón, de la Asociación de Pacientes con Enfermedades Crónicas. Aumentan las violaciones a menores, se lo repito, triste y doloroso, está aumentando las violaciones a los menores de edad. ¿Qué hacemos? ¿Qué camino tomamos? Suki Yard, de la Fundación Vida Mujer, y Lesbia González, que es psicóloga forense, nos acompañaron. Todavía tenía al defensor del pueblo que hace unos minutos nos dijo que no podía llegar. Avanzamos. Hacemos un balance de la semana política entre renuncias, secuestro de bienes, pronunciamiento de la Embajada de los Estados Unidos, decisiones en la Asamblea donde sí se puede elegir el mejor salario cuando usted es electo alcalde o representante. Todos esos temas los analizamos esta mañana en el balance de la semana política con Leandro Ávila y Julio Linares Franco. Justicia y economía, reactivación, economía y justicia, ¿pueden seguir transitando por caminos paralelos? Vamos a analizar ese tema con Felipe Chapman, él es economista. Y cerraremos hoy con una visión país, cómo observa el presente y el futuro un opositor, José Isabel Blandón, presidente del partido panameñista. Don Danilo Toro, muy buen día. Esta es la agenda. ¿Qué le parece? Bienvenido. Buen día, Hugo. Aquí, avanzando el verano, avanza el calor. Hay temas de fondo, de permanente duración, y hay otros de coyuntura que tienen que ver con el calor del verano y con el calor de la temperatura política. Oye, ¿ese cooler qué hace ahí? ¿Perdón? ¿Ese cooler qué hace ahí? Los carnavales son el próximo fin de semana. ¿Qué le pasa? Que sea serio. No, y lo está buscando. No, y lo está... Cualquiera pregunta qué cooler, porque yo no traigo cooler. No esté buscando. Me lo traje y no me di cuenta. De repente sea digo, serio. Hugo está viendo algo que yo no veo. Hasta se alegró. Oiga, con el primer tema que abordamos hoy, nos alegramos, nos lamentamos, lloramos, tenemos esperanza, no sé, veremos. Por lo menos es para estar preocupado. ¿O así? Sí. Yo todavía quiero escuchar las dos versiones, las que nos tiene Emma Pinzón, de la Asociación de Pacientes con Enfermedades Crónicas, y la ministra consejera de Salud, Eira Ruiz. Bienvenidas las dos, gracias por acompañarnos. Comencemos con usted, Emma. Se prometió que se iba a cambiar el no hay por el sí hay, se creó una comisión, ¿verdad? Tomó ciertas medidas. En agosto pasado, un decreto, se rebaja una serie de medicamentos 30%. La pregunta 6 meses después es sencilla. ¿Ha bajado los precios de los medicamentos? ¿Se cambió el no hay por el sí hay? Bueno, yo tengo que comentarte que en cuanto al precio de lo que compro en casa, como ama de casa que soy, que son los medicamentos de mi esposo, sí se ha notado la rebaja. ¿Hasta cuándo va a durar eso? Supuestamente este tema del decreto era transitorio, así que no sabemos hasta cuándo va a durar. No sé si todas las farmacias lo respetaron, pero las que están cerca de mi casa, que son las que yo utilizo, sí se vio la rebaja del medicamento que he tenido que comprar. Ahora bien, del no hay al sí hay no es tan fácil. Este es un tema que pienso yo que, bueno, viene de un largo arrastre, pero a mí sí me preocupa situaciones que se dan, que está la evidencia dada, y es que, por ejemplo, tú quieres pasar del no hay al sí hay, pero la ejecución presupuestaria del renglón 244, que es el renglón para la compra de medicamentos e insumos de la Caja de Seguro Social,
ha tenido la más baja ejecución desde el año 2016 que nosotros venimos monitoreando ese tema. O sea, la ejecución estuvo en el 58%, Hugo. Entonces, sí, vivimos en un país donde el dinero es la base de todo, porque lamentablemente esa es la realidad. La medicina no la donan, no la regalan, no, nada, es pagada. Y tú tienes una situación donde esa ejecución se presenta. Salen los contratos, no dan la orden de entrega, te dicen que la partida presupuestaria no está asignada, hay proveedores que te pueden hacer un adelanto, pero hay una serie de proveedores que no se quieren arriesgar, porque si no tienen un contrato en firme, no se van a atrever a adelantar, porque hay muchos que lo hacen y se arriesgan, pero hay otros que no. Igual hay algunos que hasta que no esté hasta la última firmita, empiezan a fabricar. Y cuando empiezan a fabricar, dale 45 días, 60 días para que el producto esté terminado. Entonces, todos esos factores, siempre he dicho, yo escarbo y escarbo en esa herida y lo que encuentro en la profundidad es la ejecución del dinero. Que el dinero está en cifras, ahí está en cifras. Que el dinero está disponible, no está disponible. Vamos a profundizar en ese tema, pero digamos, señora ministra, que una de cal y una de arena. Dice la señora Emma que en cuanto a los precios, por lo menos su experiencia personal es que sí han bajado de precios. Nosotros seguimos recibiendo quejas de que los precios siguen altos, a propósito, a diferencia de lo que decía doña Emma, insistiendo en que todavía 3 meses después estaban haciendo un balance en las pequeñas farmacias y no habían podido hacer ese arqueo que me parecía bien extraño, pero 3 meses después, que en 3 meses haya cambiado, un poquito difícil, pero la experiencia de doña Emma es que ella sí le han bajado los medicamentos, una de cal y una de arena. Sí le han bajado, pero el no hay por el sí hay no ha cambiado. Bueno, sí, buenos días a todos. Gracias, Hugo, por este espacio. Estoy de acuerdo con doña Emma con el tema de que de la lista de medicamentos esenciales que se metieron en el decreto, más del 94% de las farmacias cumplió con disminuir el 30% más el 20% a los jubilados. O sea, la rebaja es un hecho, dice usted, de los medicamentos. La rebaja es un hecho, no es perfecta, pero por lo menos estamos avanzando en el camino correcto. Ahora, se va a prolongar porque era una medida transitoria, a propósito. Sí, esta semana, el lunes, tenemos la próxima plenaria para presentar cuál es la nueva propuesta del Ejecutivo para este reglamento, qué medicamentos se sacan, cuáles se quedan, entonces esto es dinámico. Disculpe, todo apunta a que hay algunos que sí se le va a extender y a otros no. Porque el precio se puede mantener congelado en el tiempo. Entonces, estos son pasos que de verdad no son pasos rápidos. Pasar del no hay al sí hay en 6 meses, eso de verdad, ojalá hubiese sido. Antes del no hay al sí hay, el tema de los precios, para terminar el tema de los precios, porque lo van a tratar esta semana que viene. Entonces, el lunes. Mañana lunes lo van a atender. Mañana lunes. Mañana lunes. Aváncenos algo. ¿Se va a prolongar entonces la baja de precio para algunos, para todos? Bueno, ¿Se va a aumentar la lista? No te puedo avanzar porque eso se presenta primero en la plenaria con todos los miembros, se discute y después que saquemos un consenso, lo decimos. Entonces, lo que ¿Cuál sería su recomendación, por ejemplo? Bueno, la recomendación del equipo debe ser, después que Acodeco hizo las evaluaciones y tiró las gráficas y hizo una presentación completa por renglón de cada uno de los productos, pudimos evidenciar cuáles pueden seguir dentro del 30% y cuáles se mantienen con otros precios que de verdad no van a variar y que son muy buenos precios. Bueno, así que esa consideración la vamos a hacer con el Pleno. Nos está adelantando una primicia, por lo menos eso es lo que va a estar en la mesa de trabajo. Disculpe, en ese análisis que hizo Acodeco, ¿cuántas pequeñas farmacias quebraron? Porque las pequeñas farmacias dijeron, vamos a quebrar con esto. ¿Alguna quebró? Bueno, no hicieron la presentación de ninguna farmacia que haya quebrado. De hecho, cambiaron algunas, fue los medicamentos que vendían. Sí todavía tenemos que mejorar el tema de la cadena. La cadena porque recuerda que este 30% lo asumió la farmacéutica, Fedefarma. Sí. Pero el resto de la cadena no puso su gota de sacrificio dentro de este descuento. ¿Y cómo se logró el descuento si no pusieron la cuota de sacrificio? Porque ya venía el descuento desde la farmacéutica. Ellos lo que hicieron fue agarrar ese precio prácticamente y trasladarlo. Pero no todas eran de Fedefarma. Recuerda que Fedefarma no englobaba a todos. Sí, pero estamos hablando sobre todo los innovadores que son los más costosos. Entonces, debemos seguir haciendo este ejercicio
con el resto de la cadena. Lo que sí es que durante estos 6 meses se ha ampliado el mercado, se han metido más jugadores dentro del terreno y yo creo que esta apertura comercial es importante porque al final va a ser un tema de oferta y demanda. ¿Hay más importadores, dice Hay usted? más importadores, exactamente. Las pequeñas farmacias, hubo una agrupación que se creó entre ellos, ¿se sumaron a importar? Ellos están en ese proceso, Farmacia y Droga los está ayudando para que ellos puedan juntos ser también una fuerza donde puedan hacerlo. Antes también sí. Ok, después hablamos de Segmet, Sí. que es otro proceso para que ellos ingresen. Claro, antes de pasar al no hay, por el sí hay, no sé si sobre el tema de precios, ¿usted tiene algo, don Danilo? Precios. No, sobre precios específicamente no. Mi problema es sobre lo que no hay. Ok, vamos a eso. Me quedo con las dos primicias de la ministra. Entonces, 94% de los medicamentos sí han bajado de precio, han logrado el 30% de esa rebaja y también que este lunes... De la lista. De la lista, claro. Y otro detalle, Es que ahí es donde ministra. está la confusión, Sí, perdona. Sí. La población entendió que el descuento era para todos. Porque conmigo se han quejado personas, pero cuando tú vas a ver el producto que me dicen y se quejan, no está en la lista. Ahora bien, también Entonces, había una eso es confusión lo ahí que- con el tema de molécula que quedaron que se iba a ilustrar al país de que no era la marca comercial, sino por la molécula. Esa deuda está pendiente, ministra. Bueno, yo creo que con el tema de Medic App, Ajá. en Medic App se ha hecho también la docencia. No todo el mundo la utiliza, creo que sí ahí debemos meterle más promoción, pero ahí te ponen la molécula y te ponen al lado también el nombre comercial para que el usuario, el paciente sepa cuál es la molécula que está tomando y también pueda hacer esos cambios de marca de acuerdo a los precios que más le puedan ayudar. Sí sería conveniente que Acodeco no solamente se fijara en los medicamentos que fueron regulados para efectos de que bajaran los precios, sino que se fijara si los medicamentos que no fueron objeto de regulación subieron de precio. Eso sería un ejercicio para ver si hubo un contrapeso en el mercado y vale la pena que lo hagan. Porque a veces sucede No, que lo que no se ve en sí lágrimas se ve en sí lo suspiro. están haciendo. Así. Está pendiente, Pónganos al tanto, pues. está pendiente ese informe a la plenaria. No lo tienen listo porque eso lo solicitó el vicepresidente hace alrededor de 2 meses. Así que Acodeco está con el personal que tiene, que tampoco que es tanto personal, haciendo ese trabajo. Oiga, el vicepresidente estaba al frente de esta comisión de medicamentos, pero era en la condición de ministro de la presidencia. ¿Ya él no está al frente de la comisión o está al frente como No, vicepresidente? él sigue, Pónganos al tanto. él sigue como vicepresidente en este tema. Él sigue En entonces este al tema frente de puntual. la... Exactamente, en Wow. este tema puntual como vicepresidente. Bien, vamos al no hay por el sí hay. Eso sí no se ha logrado, dice la señora Pinzón. No. Por Bueno, lo menos en los medicamentos, doctora, complejos, es que estamos en un problema. Porque sí se concentraron en lo de Medixol. Sí. En los 10 renglones de Medixol, y yo lo dije en la plenaria, cuando tú quieres evaluar el Medixol, tienes que decir que fue efectivo, pero ¿sabes para qué? Para probar que sí se puede. Porque esos 10 renglones no ha habido escasez, no se ha emitido ningún certificado de Medixol. Pero ¿eso qué? Dice el funcionario que está en este tema, yo voy a dar mi 100%, porque si sale eso, va a quedar evidenciado la falta de eficiencia del funcionario. Entonces, Eso fue algo positivo. Claro, la claro que salida sí. salomónica sería entonces ampliar Medixol. Exacto, No, en eso meterlos todos ahí. Vamos a ampliar a 100 medicamentos, Medixol. Obviamente que ampliar a 100 es la negociación de nuevo con todos los supermercados que entraron en Medixol, molécula a molécula. Entonces, en ese camino está la Caja del Seguro Social en estos. De hecho, la cadena de supermercados todos pidieron reunión con el equipo para evaluar algunos precios que se están sugiriendo por el observatorio UNOPS que nosotros tenemos acceso y vamos próximamente a darles esa reunión para evaluar cada molécula. Don Danilo. Hay algo que a mí me preocupa y es que veo que no habrá capacidad de resolver este problema de fondo. ¿Y por qué lo digo? Porque, fíjense, la tendencia internacional es que no hay disponibilidad de medicamentos. Ese ha sido el tema en las últimas semanas en países como Colombia, que está aquí al lado y que lo tomamos como ejemplo en un momento determinado, Estados Unidos, Alemania, España hace poco acaba de multar a casi media docena de las empresas farmacéuticas de gran relieve porque no tenían la disponibilidad de medicamentos. O sea, hay una tendencia internacional a escasez de medicamentos en las principales economías del mundo.
Y yo creo que nosotros debemos ver lo que está pasando a escala internacional para tener una idea de lo que puede pasar aquí en Panamá. ¿Ustedes no han tomado en consideración eso? Bueno, Sí. hay moléculas que sí, por ejemplo, yo te puedo decir, la inmunoglobulina es uno que a nivel mundial, el metotrexate que usamos nosotros en enfermedades reumáticas, la demanda de esos productos ha crecido incluso por el tema del COVID y todas las consecuencias post-COVID. Entonces, a muchas personas después del COVID han quedado con enfermedades autoinmunes y eso ha originado que aumente demanda de productos que no se estaban considerando. Pero no es general, o sea, no es de todos los medicamentos. No de todo, medicamentos no de todo, específicos. pero sí de las empresas productoras de medicamentos más importantes hay sensibles deficiencias para suplir el mercado. Es la materia prima. Recuerda que... Así es, que está concentrada en India y China. Exacto, y entonces ahora China tiene un serio problema de COVID. Su vacuna demostró que no es tan eficiente y ahí está el problema, que ellos no logran controlar el COVID y eso afecta a la producción. Pero mira, creo que debemos concentrarnos de verdad. Yo quisiera que este programa se concentre en cómo buscarle la solución a la ejecución presupuestaria. ¿Y por qué se los digo? A nosotros nos negaron medicamentos de alta tecnología porque nos dijeron no hay dinero, pero tienes un 58% de ejecución. Entonces tú dices, ¿por qué si ahí se perdió ese dinero? Todo lo que tú no ejecutas regresa al Fondo General del Estado. Entonces tenemos que mejorar a través de una legislación propicia. El medicamento no puede esperar a que tú salgas con un certificado de que tengo el dinero disponible. El medicamento se necesita para allá. Mira, tú no puedes esperar que un producto se acabe para entonces hacer el pedido. Para poder que eso trabaje como una máquina bien aceitada, tú necesitas la disponibilidad y eso no está ocurriendo. Y eso es lo que está pasando en el Estado. Esperamos que se nos acaben los medicamentos para comprar medicamentos sabiendo que el uso es recurrente, señora No, ministra. eso no está pasando, no se puede generalizar. Sí, no todos, pero sí exacto, los complejos, doctora. No se puede generalizar. De hecho, el programa Sisconi, que es el que se está utilizando en la Caja del Seguro Social, le da en tiempo real a todo el equipo de logística cómo van sus inventarios en los medicamentos. Sin embargo, ministra, esta semana vimos varios días que Germain estuvo en diversas policlínicas y la escena es la misma. O sea, si tomamos un reportaje de hace un año, la gente escribiendo los medicamentos que hace falta y prácticamente son los mismos para hipertensos, que si el azúcar, etcétera, los mismos problemas y se da la misma respuesta. Los directores de las policlínicas salen a responderle a los usuarios, a los clientes de la caja o a los dueños de la caja, como les quiera llamar, o los pacientes que van a la caja. Salen, atención al usuario, a bajar las filas que siguen siendo largas desde la madrugada. Bueno, entonces, eso me parece extraño, Hugo, porque si me estás hablando de medicamentos antihipertensivos, esos medicamentos están en la lista de Medixol y todas las policlínicas están integradas a Medixol. Por ende, si el paciente llega a buscar su medicamento antihipertensivo, que está en la lista de Medixol, y no lo tiene la policlínica, es deber de la policlínica generar el Medixol para que el paciente vaya a la farmacia y lo busque. Entonces, voy a investigar eso que tú dices. Esta semana, porque no es posible que eso esté sucediendo en medicamentos antihipertensivos. Esa me parece que la vi en el caso de La Chorrera, por ejemplo, que fue una de las que se estuvo esta semana. Esa policlínica está incluida en Medixol, así que vamos a investigar. Ahora bien, el usuario, el que va y no recibe una respuesta o recibe como respuesta no hay, ¿qué puede hacer? Mira, yo te quiero decir algo. Aquí yo tengo los medicamentos que en este momento nosotros tenemos más problemas y son para cáncer. Tú no vas a ver un paciente de cáncer afuera con un papelito quejándose que no te dieron el medicamento. Su condición no lo permite. Exactamente. Entonces no tenemos imatinib, que es de cáncer, ciclofosfamida, que es para cáncer, linfoma de Hodgkin, mieloma. No tenemos bortezomib, que es para cáncer. ¿Qué haremos con el no hay, que sigue como vemos en la lista? Pero son Ministra, enfermedades que no pueden esperar, Hugo. ¿Qué hacemos? ¿Qué se va a hacer? Este tipo de medicamentos de cáncer que están en la licitación actual que se está generando, tanto en Minsa como en Caja, tienen que entregar. O sea, eso está corriendo. Y yo quiero regresar al punto donde decía del tema presupuestario, del tema administrativo. La ejecución, 58%. Por favor, busquemos solución a eso. Regresar aquí porque esto es un punto importante. Así es. Nosotros vimos en la cadena qué estaba pasando. O sea, ¿por qué si tienes el recurso y haces un llamado a una licitación, porque al final no tengo el medicamento en mi mano, que es lo que de verdad es lo que debe ser? Y vimos en la cadena algunas fallas administrativas donde hay nudos,
Vimos también el tema en Contraloría, que cuando le presentamos al Contralor algunos temitas allá, el Contralor dice, ok, vamos a crear una mesa especialmente para medicamentos para que no esté dando vuelta con papeles. ¿Y esa mesa está funcionando? Esa mesa ya se creó, están en los manuales de procedimiento. ¿Y cuándo el cliente o el panameño verá esos resultados? Bueno, vamos a presentárselo a la mesa y vamos a ver los resultados, porque es que esa era la manera, porque decíamos, bueno, todo se hace, pero llega entonces en Contraloría, que tiene bastante trabajo, pero es que hay prioridades. Los medicamentos van primero que una llanta o con un papel, Claro. o con Estamos de acuerdo, una doctora. pluma. Entonces, 100 días con un exacto. contrato para refrendo. Entonces, es yo creo que insostenible. en ese punto el Contralor ha apoyado y dice, definitivamente tiene que haber un grupo aparte que se dedique solo a medicamentos. Vamos a seguir haciendo las evaluaciones para ir conociendo, porque a veces también sucede que la solución está en la mesa y no sabemos cuál es. El caso de los medicamentos que dice la ministra que están en Medixol y que no reciben en la caja, deben tener el usuario el conocimiento para exigir entonces su derecho. Vamos a seguir ilustrando sobre el tema. Por lo pronto un pantallazo, un pincelazo de lo que ha pasado en estos últimos 6 meses. Me escribió por ahí el señor de la pequeña farmacia y dice que ellos no han podido importar nada, que la ley está en la asamblea, que los productos del listado de descuento se bajó al final al consumidor, solamente al consumidor, que ellos están enfrentando ese problema. Y muchos de esos productos se están agotando. Tristemente las notas me acaban de llegar al final del programa. Yo solamente lo dejo hasta allí como el aporte que ponían sobre la mesa los dueños de las pequeñas farmacias. Un alto en segundo. Gracias por habernos acompañado a las 2. Un alto y regresamos porque hay un tema que ha acaparado titulares. Está aumentando el número de violaciones a menores de edad. Niños y niñas violados por... Mire, la lista es larga. Va desde papás, padrastros, pasando por educadores, sacerdotes, etcétera. ¿Qué vamos a hacer con ese problema? Ese es el punto del debate que vamos a abordar en breve. A mí me impactó un reporte el viernes en la mañana. Daba cuenta que la policía el día anterior, el jueves, había detenido a 5 personas denunciadas por supuesto abuso sexual de menores de edad. 5 detenciones en un solo día. Eso nos da un síntoma de que estamos ante un problema grave. También se ha planteado una serie de soluciones que han generado debate. Eso es lo que vamos a hablar esta mañana aquí en Debate Abierto. Y nos acompaña Suki Yard de la Fundación Pro Mujeres. ¿Es la fundación, no? La Fundación Vida Mujer. Vida Mujer, Fundación Vida Mujer. Y nos acompaña vía Zoom la doctora Lesbia González. Buen día a las 2 y bienvenidas. Yo creo que para beneficio del debate e ilustrar, es menester primero que pongamos los puntos sobre las IES. Veo que se utiliza incluso en notas periodísticas indiscriminadamente los términos pedófilo y pederasta como si fueran sinónimos, y no lo es. Vamos, ¿cuál es el término correcto en este caso? Bueno, cuando hablamos en materia de pedofilia, nos estamos refiriendo a esa persona que la han categorizado que tiene una enfermedad producto de que siente placer o siente deseo por la figura infantil. No necesariamente un pedófilo tiene una conducta de abuso, de violación sexual hacia los niños y a las niñas. El pederasta, sin embargo, su conducta sí va directamente, taxativamente como se dice, a lo que es tener una intimidad sexual con los menores de edad. Así que en el tema abusos a menores o violación de menores, sean niños o niñas, estamos hablando del pederasta. Es correcto. Bien. Entendiendo también la figura de lo que es el abuso sexual infantil. Complementemos eso. ¿A qué nos referimos? Cuando hablamos de abuso sexual infantil, nos referimos a crearle a ese menor, instruirlo en una conducta sexual de la cual los menores, por su condición de ser niños y niñas, no tienen ni la capacidad de conocer o comprender lo que está pasando, ni mucho menos la capacidad de dar una aceptación. Es esa vulneración a través del rompimiento de su intimidad sexual. Doctora, en esta línea, la definición, usted está de acuerdo, ¿no? Creo que ahí estamos claros en el tema de la definición, ¿cierto? Correcto, claramente muy bien explicado por Suki. Sí, bien. Vamos ahora al tema legal. Hablemos de la calidad del delito que marca una persona de por vida versus la pena que se impone en Panamá.
Igual comparémoslo con países, digamos, similares al nuestro, ¿no? No hablemos de primer mundo, hablemos similares al nuestro. Ahí se compagina lo uno con el otro. De verdad que yo siento que la República de Panamá tiene unas penas bastante flexibles, sin mencionar todo el tema de los beneficios que tienen los agresores sexuales, entendiendo que desafortunadamente en nuestro país el Código de Procedimiento Penal permite que los agresores sexuales puedan tener los famosos acuerdos de pena como un método alterno a la solución del conflicto. Cuando hablamos de la pena per se, estamos hablando de pena entre 12 y 18 años, dependiendo muy bien, dependiendo de la figura o del tipo penal, entendiendo que el artículo 175, 174, 76, 77 habla de las diferentes connotaciones en materia de delitos sexuales. Inclusive, cuando hablamos de la figura per se, de actos libidinosos, que es el artículo 177, nos encontramos con penas que son de 10 multas o de 4 años. O sea, son penas bastante irrisorias para la proporcionalidad y la gravedad. Debemos entender que el delito contra la integridad sexual en contra de menores de edad es uno de los delitos más graves que nosotros podemos tener, y no solo Panamá, a nivel internacional en materia de delito. Es un delito grave. Un delito grave, penas irrisorias, la posibilidad de acuerdo de penas, todo eso forma parte de la respuesta que nos da en el ámbito legal la licenciada Yard. Usted no sé cómo le está observando este renglón específicamente, doctora. Es así, es así. Nosotros tenemos una deficiencia tremenda en entender cuál es el daño psicológico, moral que le hacemos a la persona cuando hay un abuso sexual a cualquier tipo de persona, adulto o niño, pero especialmente es más grave cuando es un niño, porque como bien lo apuntaba la licenciada Yard, el tema es que él no discierne como para tomar una decisión con respecto a la sexualidad. Así que sí es completamente irrisoria lo que nosotros tenemos, porque no estamos viendo la proporcionalidad del daño frente a estas penas. Porque además debemos decir algo doloroso, y es que la pena en sí misma tampoco va a cambiar ni al pedófilo ni al pederasta, mucho menos. Hay mucho más que hacer. Hay mucho más que hacer. Dejo eso allí de hay mucho más que hacer para más adelante, para medir el problema. Bien, ya hemos hablado de cuál es el problema, la definición. Hemos hablado también de las penas. Hay acuerdo entre las dos partes. Hablemos un poco de la dimensión del problema. Yo decía, me impacta que en un día se detenga 5 personas denunciadas por abuso sexual. Uno era un profesor, otro era un papá, para que veamos la proximidad, la cercanía. ¿Qué nos dicen las cifras? Hablemos un poco de el tamaño del problema que estamos enfrentando, licenciada. Bueno, desafortunadamente nosotros nos encontramos con el escenario para el año 2020, en donde hubieron alrededor de 5.600 denuncias en materia de delitos sexuales que incluían a menores de edad. Para el año 2021 nos encontrábamos en un escenario que aumentó. Estábamos hablando de 7.670 denuncias que incluían delitos sexuales donde estaban vinculados directamente menores de edad. En el año 2022, de cada 10 denuncias de violación sexual, 7 eran menores de edad. Estamos hablando de un problema grave. Gravísimo, gravísimo, y siempre diré lo mismo, no soy extremista, tenemos que escuchar las declaraciones cada vez que un niño o una niña cuenta el horror de lo que ha vivido. Si la sociedad panameña tuviera el contexto claro de cómo una menor o un menor cuenta lo que vivió y pudiera entender el escenario en que esos niños se encuentran, tal vez pudiéramos entender la magnitud de la problemática en la que estamos. ¿Hay coincidencia también o usted tiene un punto de vista distinto? Y fíjense que lo que trato de ubicar es medidas o aspectos en los que podemos estar de acuerdo o no, porque a mí me tocó hacer una nota esta semana y yo leía los comentarios y había comentarios muy fuertes, como que una parte apoyaba a los violadores y otra parte no apoyaba a los violadores. Y este tema es muy delicado y quiero dejar las cosas, los puntos sobre las IES, porque en su caso, a usted, doctor, en la nota que yo hice, los comentarios que hacían respecto a usted eran muy fuertes, ni siquiera los voy a repetir. Por eso quiero que quede bien claro este aspecto, porque hablamos de un tema que toca las fibras más íntimas del ser. En este aspecto, ¿usted coincide? Estamos ante un problema grave, no grave, yo dije grave, la doctora dijo acá, gravísimo.
Mire, Suki es muy joven, así que ella está viendo la punta del iceberg que nosotros hace muchísimos años, criminólogos, psicólogos, sociólogos, estudiamos hace muchos años en los que demostramos que el problema más grave que tiene Panamá, que es el delito número 1, compitiendo con el de violencia doméstica, es el de delitos sexuales. Es el más viejo en la historia de la criminalidad en nuestro país. Es uno de los más graves, peores, terribles a los que nos hemos enfrentado y que difícilmente hemos trabajado para erradicarlo. Entonces, hemos heredado un problema gravísimo al cual no hemos atendido desde todas las aristas que había que atender. Y es cierto, nosotros cuando planteamos soluciones, no planteamos soluciones simples o que son panaceas o que van a acabar con este problema. Tenemos que plantear soluciones muy grandes e integrales. Vamos allá, vamos al tema de las soluciones. ¿Cómo enfrentamos este problema gravísimo en el que vemos que estos primeros 10 minutos de conversa hay algún nivel de coincidencia, ¿verdad? Antes de ir a la solución, no sé, don Danilo, si en el análisis del problema usted tiene algo más. Sí, debemos poner en perspectiva lo que estaba diciendo la licenciada Suki, ¿no? Aquí estamos frente a un problema de magnitudes gigantescas. Creemos que hay un problema de violencia armada grande en el país. La gente tiene esa sensación. Y la tasa de homicidios está alrededor de 10 u 11 por allí. Bueno, la tasa de delitos sexuales en Panamá anda por allá por 140 por cada 100.000 personas. Es decir, es algo que nos está asfixiando realmente, porque es un número que desborda la comprensión de lo que está ocurriendo. Segundo, de los casi 6.400 casos de delitos sexuales, más del 40% es violación pura y dura. Es decir, no solamente es un problema de cantidad, es un problema de cualidad. Esta sociedad se ha salvajizado. Y en esa medida yo quisiera que las panelistas aquí presentes plantearan su opinión, ¿no? Porque esa es la percepción que yo tengo. Bien, ya ellas plantearon la opinión de que es gravísimo. Yo pongo entonces sobre el tapete, disculpe, que nos vayamos a la solución, que es de pronto lo que nos ha llevado a un choque de opiniones. Usted ha propuesto, hay un candidato presidencial que dijo que pena de muerte, pero eso está prohibido por Constitución, a propósito. Sí, usted ha propuesto otras medidas que han sido calificadas de extremas. ¿Castración física o química, Suki? Bien, para empezar me gustaría decirle a la doctora que tengo 46 años, próximo a los 47. Claro joven. Claro que soy joven, soy joven. Muy joven. Pero yo creo que mi juventud, ¿no? Y creo que nadie debe tener en poco la juventud de nadie. Mi juventud lo que me hace es tener esa tal vez más empatía y luchar por este tipo de situaciones que yo creo que nosotros como país no debemos permitir. ¿Dónde podemos discrepar? En todos estos años que se tienen de investigar, y que aclaro con mucho respeto, valga la redundancia, respeto el trabajo que se viene haciendo por años. Pero lastimosamente no hemos minimizado el problema. Lastimosamente con todos los estudios y lo que se ha hecho, la problemática se ha maximizado. Y como usted lo acaba de mencionar, escuchar a un menor, o me voy a ir más allá, encontrar a una menor aquí en Panamá, y me voy a reservar algunos detalles, dentro de un tanque, en donde al momento de hacer la investigación, el arma con que se le quitó la vida tenía cabello de ella en el arma donde se le quitó la vida. Y cuando se hace la autopsia, se pueden percatar de que hubo un intento de penetración a la menor. Entonces, ¿de qué nos vale tantos años si no hemos podido rescatar a nuestra niñez? De ahí viene la propuesta que usted pone sobre la mesa. ¿Por qué? Y tal vez la doctora es del criterio que no es funcional, que se ha demostrado en otros países que no funciona, pero hagamos algo, doctores. Yo creo y me mantengo firme en mi postura, yo creo en la castración química. Creo, y si me quieren llamar extrema, creo en la castración física. Y aquí yo no estoy hablando de
personas que apenas están dentro de un proceso penal, porque tenemos que entender que el sistema penal acusatorio tiene sus fases, pero cuando una persona es encontrada responsablemente penal en un juicio donde se debatieron las pruebas, donde un tribunal de juicio dijo que es responsable penalmente, la sanción tiene que ser proporcional al daño cometido. Y la sanción proporcional desde el punto de vista de Sookie Yard es la castración química. ¿Su punto de vista es distinto, doctora? Sí, es distinto y Suki, yo la respeto mucho y no tiene nada que ver con su juventud. Yo sé que usted está haciendo mucho y la felicito. Un abrazo. Realmente en el fondo el tema no es si sirve la parte emocional de ver a esta persona mutilada psicológicamente o mutilada físicamente para evitar que siga haciendo el daño. Ese no es el punto. Obviamente a todos nos gustaría que fuera así, pero nosotros no podemos retroceder en materia de derechos humanos a donde hemos avanzado y no volver a aquello de ojo por ojo, diente por diente y toda aquella parte primitiva que ya hemos superado. Empezando por ahí. El segundo es que el mismo tratamiento es inútil. El tratamiento fue o vino para tratar personas con cáncer de próstata, para bajar los niveles de testosterona. Entonces se asume que si a la persona se le castra químicamente va a tener menos deseo sexual. Eso no es cierto. Ayuda un poco al tema del cáncer, pero no a que la persona cambie su conducta sexual. Entonces pasa otra cosa, que nada más se le puede aplicar a ciertas personas, no se le puede aplicar a todos. Y además, como es un tratamiento, no una pena, un tratamiento, tiene que tener el consentimiento informado de la persona para poder llevar a cabo el procedimiento. Son tres argumentos. Y una vez que se da... Sí. Son tres argumentos para tomar en cuenta, señora Yard. ¿Qué dice usted? Ok, en cuanto a la pena, y me encanta mucho cómo lo desglosa la doctora. ¿Por qué? Porque yo lo veo desde la perspectiva penal. Tenemos una realidad, y la acabo de mencionar, las penas son irrisorias, son irrelevantes, pero de la perspectiva penal, ¿qué persigue el derecho penal? Corregir la conducta punible. Y nuestras penas no están dando resultados. Entonces nosotros tenemos que robustecer nuestras penas. Si me dicen a mí que la pena o la sanción para todos los agresores sexuales va a ser el aumento de la pena, sí, pero tampoco va a ser una medida que resuelva la situación, porque yo no soy psicóloga, no soy psiquiatra, mi postura es, y me corregirá la doctora, ningún agresor sexual, y está comprobado, se resocializa. Doctora, ¿eso es así? Es así hasta ahora, y ese tema me encanta que lo haya tocado, porque precisamente nosotros hemos estado trabajando sobre penas, sobre ayudar a los niños, etcétera, pero no hemos trabajado sobre el pedófilo, sobre el pederasta. Hay muy pocas investigaciones donde cómo podemos controlar esa situación o cómo cambiarla o al menos paliarla. Pero asimismo, como las penas grandes no van a remediar, ninguna castración tampoco lo va a remediar. Eso, porque el mismo instrumento es inútil, es a lo que me refiero. No es que no queramos quitarle ese impulso sexual al individuo, no, es que simplemente el mismo instrumento o la herramienta no es funcional. Eso es todo. Pero sí tiene razón Suki cuando habla de qué estamos haciendo con el tema. Esa parte, hay muy poca investigación sobre cómo trabajar sobre el pedófilo, sobre el pederasta. Es cierto que hasta ahora se ha comprobado que son difíciles de rehabilitar, pero aunque hay pocas investigaciones, sí se ha entrado en la categorización. ¿Quiénes son los que solo observan niños, los que nada más se conforman con verlos, los que llegan a tocar, los que llegan a abusar y los que llegan a matar? Esa categorización se tiene. Entonces, trabajar sobre quién es, cómo lo hace, para ir trabajando en cada uno de esos puntos. Ahora, ¿la castración funciona en alguno de esos puntos? ¿Le ha funcionado alguno de esos puntos, doctora? Hay algunos casos en que ha funcionado porque la misma persona también, ese es otro análisis psicológico, quiere
está harto de lo que hace, sufre por lo que hace y él mismo admite que se le castre químicamente. Y algunos en la historia se han castrado ellos mismos físicamente y aún así ha persistido porque recuerden, los humanos son biopsicosociales, no son un órgano, son todo lo que somos, todo lo que vivimos. Entonces, por eso digo que el tema hay que abordarlo desde ahora, porque no lo hemos hecho, desde el agresor. ¿Qué podemos hacer con la categorización de cada uno de ellos para tratar de minimizar este problema? Siempre vamos hacia el tema de las víctimas y estoy de acuerdo en que sea así, pero ahora tenemos que aprender a trabajar con los dos campos. Tuki. Panamá no ha hecho nada con respecto a eso. Ok, yo aquí discrepo con todo respeto y no vine, o mi debate o mi lucha no es cómo rescatamos al pedófilo o al pederasta. Lo siento. Mi lucha es cómo protegemos a los niños. ¿Qué está haciendo el Estado panameño para proteger a la niña y al niño? ¿Qué está haciendo? Nada. ¿Qué está haciendo el Estado panameño para evitar que el caso del niño de 8 años que fue violado y fue infectado con una enfermedad de transmisión sexual no viva ese horror? ¿Qué está haciendo el Estado panameño? Permítame, doctora, que yo le escuché. ¿Qué está haciendo el Estado panameño para que la niña de 10 años que fue violentada sexualmente y producto de eso fue embarazada y se le sometió a una cesárea con tan solo 10 años, y no transgiverse mis palabras, no estoy hablando de aborto, estoy hablando de la connotación a la que se le llevó a la niña? Yo estoy hablando de eso. Yo voy a defender el derecho de la niñez porque, doctores, los derechos de los niños también son derechos humanos y nosotros tenemos la obligación de salvaguardar y proteger ese derecho de la niñez. Doctora. Sí, pero no me malentienda que yo estoy defendiendo a los agresores ni tampoco que quiero que nos preocupemos por ellos. Le estoy diciendo cuáles son las alternativas para llegar a eso que usted quiere, a lo que usted quiere, que es proteger a los niños. Tenemos que trabajar con todas las aristas. Proteger a los niños definitivamente es lo principal, pero sí la fuente. Así mismo como ahora pasó con el COVID, teníamos que descubrir qué era, cómo era y qué era lo que había que hacer para controlarlo. Asimismo, también tenemos que buscar otras alternativas adicionales a la protección de víctimas, que estoy de acuerdo con usted que no se está haciendo lo suficiente y que es demasiado garantista este sistema. Así es. Es también investigar sobre ese otro campo, porque si yo elimino o logro eliminar más pederastas y más pedófilos, tengo menos víctimas. Es a eso a lo que me refiero. Ahora sí, mientras trabajamos en eso, no podemos seguir haciendo nada, como dijo la licenciada Yar respecto a las víctimas que son los niños. Así es. Exacto, ahí sí tenemos que trabajar más, por supuesto. Yo atiendo víctimas, toda mi vida he trabajado con atender víctimas de abuso sexual y de otro tipo. Así que sí, porque no es suficiente lo que se hace por ellos y algunas veces hasta incluso se les victimiza más. Así es. Cerrando, don Danilo. Hace un par de años, es decir, en este periodo legislativo, la Asamblea aprobó la creación de un registro de agresores sexuales. ¿Qué piensan ustedes sobre la eficacia de esa medida? Doctor, mientras el registro de agresores sexuales no sea público, no estamos haciendo nada. Porque aquí se sigue salvaguardando y protegiendo el derecho de los privados de libertad, porque los derechos humanos dicen que los privados de libertad, no tengo nada en contra de ningún privado de libertad ni de la resocialización. Estoy a favor de la niñez que está siendo socavada. ¿Cómo? Y me voy a ir un ejemplo con bastante reserva. Tengo el caso de una menor que fue abusada por una persona que ya tenía anteriormente una sentencia de una condena. El día viernes vamos a entrar a la audiencia de apelación, que fue principalmente su papá. Pero ¿cómo no sabía la mamá que el señor había sido condenado anteriormente? Porque el registro de agresores sexuales no es público. En Estados Unidos es público. Tiene que ser público. Tenemos que dar ese paso con respecto al registro de agresores sexuales. Doctora, ¿usted qué piensa? Imagínense, ya logramos que se hiciera el registro, que fue un lío para que se lograra. Ahora que se haga público, es hora de que se haga público y de que podamos
porque esa forma parte de la prevención primaria. La educación, el registro, es la parte de la primaria. La secundaria es cuando estamos curando y la terciaria es cuando estamos privando totalmente de la libertad al más peligroso. Doctora, gracias por su participación. También a usted, licenciada. Es un tema que tenemos que seguir abordando y con mucha responsabilidad, donde no nos debe vencer el temor ni para favorecer a alguien ni para desfavorecer a las víctimas, sin perder de vista también que en muchas ocasiones se trata de adultos que son víctimas, porque son víctimas de una enfermedad. Pero eso no demerita el hecho ni devalúa el hecho real de que en este caso la parte más débil de la cadena es el niño, es el menor, y que en él tenemos que focalizar nuestra atención sin perder de vista el otro derecho humano, es verdad. Pero aquí la valía es de una vida que comienza y que es marcada hasta el final. Sí, atender a las dos partes, es cierto, pero la parte más débil es esa niñez, es ese niño que no tiene cómo defenderse y que toda una vida va a estar marcado. Al otro ser humano tenemos que prestarle atención, pero en su momento. Vamos a hacer una pausa. Gracias a las dos por haber participado. Vamos a la pausa. En segundos vamos a hablar sobre el tema de, señor productor, la justicia, ¿no? La justicia y la economía. ¿Pueden seguir transitando por caminos paralelos? ¿Hay una sin la otra o hay un momento en que tenemos que armonizar para que las dos funcionen? Ese es el tema que abordamos en segundos nada más. Oiga, una semana política interesante. Hemos tenido renuncia, por lo menos en el tema de la vicealcaldesa capitalina. ¿Se puede renunciar de un cargo en el que usted ha sido electo? Vamos, nuestros invitados van a hablar de ese tema. Secuestros de señalamientos de atentados contra la libertad de expresión. Se ha pronunciado incluso la embajada de los Estados Unidos y otras embajadas preocupadas por lo que está pasando. Son temas, extinción de dominio, que sigue ahí una semana más, sigue ahí. No avanza. ¿Qué es lo que está pasando? Está con nosotros Leandro Ávila, él es diputado, y Julio Linares Franco, abogado. Gracias, señores, por estar con nosotros. Comencemos con el tema de la vicealcaldesa. Un tema que ha impactado a la opinión pública y yo me quedo con la duda. ¿Usted puede renunciar o no puede renunciar de un cargo electo como este? ¿Cuál es la naturaleza de su renuncia? ¿Cuál es el alcance? Mi opinión, desde el punto de vista técnico tal vez, más que político, es que ella debió renunciar al cargo que estaba ocupando y del cual estaba recibiendo un salario. No sé si es que era vocera del alcalde o algo así, pero ese es el cargo al que debió ella renunciar. ¿Por qué? Porque el cargo de vicealcaldesa, recordemos, no tiene funciones, no tiene salario, es como una llanta de repuesto. Ella actuaría solamente cuando el alcalde no esté o cuando el alcalde le permita actuar en su ausencia, en cualquiera de su ausencia. Entonces, ella, considero yo, que lo que debió hacer es renunciar al cargo que estaba ejerciendo en el municipio. ¿Coincide usted además con el agravante de que se trata de una polémica que impacta directamente el mundo político del PRD? Bueno, no estoy muy involucrado en lo que sucede en el distrito de Panamá. Yo pertenezco a un distrito diferente que es el de San Miguelito. Sin embargo, es una decisión muy personal de una persona cuando es elegida a un cargo. Si la persona quiere renunciar al cargo, eso sería su legítimo derecho. Coincide un tanto con el licenciado Linares. Ella pudo mantener la suplencia de la alcaldía porque es un puesto de elección popular. Esos votos se los dio el pueblo panameño. Lo que debió haber renunciado, si ella estaba encargada de un departamento, de una dirección, ella bien pudo haber renunciado a eso. El tema es que es un hecho ya dado. No sé a profundidad qué es lo que ha acontecido ahí, pero es una decisión muy personal. Ahora, el municipio de Panamá no es cualquier municipio, es el más grande. El más grande. De alguna forma los hechos son públicos y conocidos. Ella dijo cosas directas del alcalde, su actuar autoritario, etcétera. ¿Usted comparte esas líneas? Es que yo creo que hay algo importante en esa renuncia, porque la mayoría de las renuncias de los funcionarios no dicen nada. Sí. Me voy por temas personales, porque me voy a mi oficina o por lo... En este caso, por primera vez en mucho tiempo, vemos un funcionario que dice, me voy porque el alcalde es un arbitrario. Y yo creo que en los últimos tiempos habíamos visto, entre ellos se veía que no había una conexión. Así que a mí no me sorprende la renuncia por esa circunstancia. Y encima lo hace en un momento político que a lo mejor la puede beneficiar, quién sabe. Yo no lo quiero meter en Guatemala, pero al final son señalamientos duros
hacia un copartidario suyo. Es un arbitrario el señor alcalde. Bueno, ¿qué te puedo decir, Hugo? La gente va variando su forma de pensar con el tiempo, ¿no? Porque yo también vi mucha noticia a la ex vicealcaldesa defender al alcalde, ¿no? De la noche a la mañana hace una noticia, bueno, es arbitrario, habría que ver qué pasó ahí. Porque sí, constantemente en la mañana, quien daba la cara por el municipio, es decir, una de las mejores caras del municipio, lo era Judy Meana, y de la noche a la mañana veo que presenta una nota señalando algunos hechos. Hay que ver qué se dio. Y la única forma de saber qué se dio es que ella salga y se lo explique al país, ¿no? Sí, porque al final como que vio la luz. Y nunca es tarde para ver la luz, a propósito, ¿no? Así que... ¿sí? Yo te voy a decir, yo creo que la única vez, que es mi opinión, ¿sí? Yo creo que la única vez que yo siento que ella estuvo a favor del alcalde fue en la Navidad de los Niños. Porque el resto de las veces que ella salía a defender al alcalde o a defender esa gestión, nada más había que verla cómo hablaba, cómo se expresaba, su movimiento corporal. Ahí no había conexión de nada. La única vez que yo sentí que ella transmitió algo de sentimiento fue en el tema de la Navidad de los Niños, sí. Que al final, ¿qué pasó? Salió mal también, porque se contrató una empresa que no cumplió. Sí, pero al final hay cosas que tenemos que entender del yo propio de Judy Meana, y es solamente conversando con ella le doy la razón a don Leandro en ese sentido, porque al final, sí, yo vi la luz, pero es que el resto del país estaba viendo la luz desde prácticamente... hace mucho tiempo. ¿Cuándo vio la luz? ¿Por qué vio la luz? ¿Qué es lo que realmente hay de fondo? Estamos pendientes de una conversación con ella. Ella nos pidió tiempo para meditar cómo evolucionaban los hechos, así que esperamos en algún momento tenerla aquí. A menos que usted quiera escarbar más en el tema, pasamos a otro, don Danilo. Yo creo que ese tema hay razones para ligarlo con otro. Claro. Y es el hecho de que tomar distancia de un funcionario a las puertas de una elección no es una medida incomprensible. Así. Y habría que preguntarle a Judy Meana que no solamente está tomando en consideración si son cosas que hace el alcalde hoy día o cosas que ella quiere hacer el día de mañana. Pero el cálculo lo responde ella misma también. Vuelvo con lo mismo que dijo Leandro, ¿no? Pero con eso quiero introducir un tema que en su lista quedó por fuera y que inició en la semana. Sí. Y es que dos figuras prominentes del PRD se lanzan al ruedo político electoral de manera formal, que son el vicepresidente de la República y el presidente de la Asamblea de la que usted forma parte. Correcto. ¿Cómo evalúan ustedes eso? Bueno, primero es un hecho inédito lo que está aconteciendo. O sea, yo conozco al PRD hace muchísimos años. Tengo más de 22 años de inscrito, pero lo conozco mucho antes. Y no había visto jamás que desde la presidencia saliera alguien con tanta fuerza a aspirar a una candidatura presidencial en las primarias del PRD. ¿Usted lo está apoyando? Segundo, por el otro ¿Usted lado, lo está apoyando o no? Por el otro lado, sale de la Asamblea por primera vez el presidente de la Asamblea, con mucha fuerza también, a aspirar a ese mismo cargo. Bueno, ¿cuál de los dos está apoyando usted? Sobre la pregunta esa, Hugo, tú tienes que comprender que yo no soy un novato en política. ¿Y por qué te quiero decir eso? Faltan todavía muchos más copartidarios que van a aspirar a ese cargo. Todavía no hay nadie inscrito en una papeleta formal del PRD que diga que ya es oficial candidato. Y hago alusión a esto porque hace unos meses, cuando se esperaba que el vicepresidente de la República se inscribiera para la Secretaría General del PRD, mucha gente en el partido se quedó esperando y eso no se dio. O sea, yo no voy a adelantar, yo tengo mi simpatía sin duda, yo creo saber lo que le conviene a este partido sin duda. ¿Cuál es su simpatía? Pero si yo lo no puede voy compartir. a inclinar en estos momentos a ninguno de los bandos. ¿Por qué? No hay nadie formalmente inscrito. Es decir, voy a apostar a un caballo que no está en la gatera. Cuando los caballos estén en la gatera, entonces yo vendré y te diré qué vamos a hacer políticamente. Pero de antemano te lo digo. Voy a hacer lo que más responsable sea para el partido y lo que más le convenga a la membresía. Hombre, don Cristiano ha dicho yo bailo hasta el final. Lo del señor Gaby Carrizo, ¿usted cree que puede ocurrir lo mismo que en la Secretaría todavía? También puede bailar hasta el final. Pero puede que no, es lo que usted me deja entrever. No. Hay una decisión ya tomada por el señor vicepresidente de la República que fue renunciar al puesto de ministro de la presidencia. Eso nos dice que muy probablemente se va a inscribir, como también me dice a mí que muy probablemente se va a inscribir el doctor Cristiano, nuestro compañero. Sí. Pero también sé que hay otros miembros del partido que van a aspirar. Entonces, con la experiencia que uno tiene, yo siempre he dicho, es mejor tener paciencia y esperar el momento en donde todos estén inscritos. Y yo nunca he sido una persona ni un diputado que le tiene miedo a nada en política. Cuando yo tomo una decisión, la tomo en conjunto con mi equipo y vamos por ese camino. ¿Cómo mira usted el baile del PRD? A mí me llama la atención el hecho, por ejemplo, porque yo creo que no queda la menor duda que el vicepresidente va a ser candidato a presidente. Sin embargo, está la figura dentro del PRD de la Secretaría General. Todos los presidentes de Panamá, en democracia, con excepción
de Laurentino Nito Cortizo ganaron la presidencia de la República siendo o presidentes de partido o secretarios generales del PRD. Entonces, no sé cómo está evaluando ya sea el PRD o el candidato Carrizo su posible necesidad de ser también secretario general del PRD y tenga ese apoyo ya interno. eso está fuera de la fórmula, ya eso pasó. está fuera de la ecuación, ¿no? Ya eso está fuera de la ecuación. El tema es que no son todo lo que son y están todo lo que están. Y mañana hay un acto, creo, en la Fundación Omar Torrijos por el tema del natalicio y demás. Y se espera que el señor Martín Torrijos, no sé, dé alguna luz de si sigue pateando la pelota o toma una decisión. Mira, no sé si será el escenario, no sé. Por lo que escuché hoy, uno de los organizadores dijo que Ese no es el escenario. Ese no es el escenario. Pero yo no veo en el PRD menos de 7 o 8 precandidatos. Ese es el PRD. Incluido... A la gente de nuestro partido le gusta competir. O sea, yo no veo menos de 7 o 8 precandidatos a la presidencia. ¿Incluido Martín Torrijos? ¿Usted lo ve en el...? Bueno, suena, pero no dice nada. Suena, pero no dice nada. candidato es bastante. ¿Tendría la oportunidad? Si tú me preguntas a mí no me parece que él va a ser candidato. Martín Torrijos. Siento que él no va a ser candidato. Él es una persona que ya fue presidente. Tirarse a estas alturas, a esa aventura, lo veo como un poquito tarde. Me puedo equivocar, pero mi percepción es que al final él no va a ser candidato. Otro hecho político de esta semana, yo lo ubico más como político que judicial, y es una opinión muy personal y particular, es la decisión del señor Ricardo Martinelli de emprender acciones legales, secuestros y demás contra 2 personas en representación de un medio digital, el señor Mauricio Valenzuela y la señora Annette Planels. ¿Usted cómo observa esta jugada? Ok, a mí lo que me preocupa no son tanto las acciones del expresidente, me preocupan las decisiones judiciales que se están tomando. ¿Por qué? Yo entendería un secuestro, y esto lo permite la ley, pero yo entiendo más un secuestro siendo abogado, cuando hay deudas tangibles. Hay un contrato de arrendamiento, un contrato comercial, etc. Yo entiendo que haya un secuestro para quitar los bienes del comercio y que el proceso no sea ilusorio. Pero aquí lo que estamos viendo es un tema de daños morales. Los daños morales son extremadamente difíciles de probar. Y sobre todo en procesos que son demasiado largos. De ahí quienes opinemos que se trata de una campaña para amedrentar, para intimidar. Sí, bueno, ¿Usted coincide con esa opinión? De alguna manera sí, eso es lo que está diciendo una de las afectadas, la señora Planels, está diciendo que esto para ella es el hecho de que la ciudadanía tenga miedo de hablar del tema. Pero a lo que yo iba es el tema ya más jurídico. O sea, yo creo que es muy difícil aceptar daños morales tan apresuradamente. O sea, secuestrar por posibles daños morales, eso lo veo un poco incómodo hacerlo. Y ese es un problema de los jueces, no de la persona que pide el secuestro, sino de los jueces. Por eso le adelantaba un poco mi criterio y opinión, porque al final movió también a un pronunciamiento de la propia Embajada de los Estados Unidos, donde precisamente al protagonista de todo esto se le ha señalado como se le ha designado como, y quiero utilizar la palabra correcta, corrupción significativa. Cleptócrata. No, Blinken dijo otra cosa. Señor Ávila, ¿cómo usted observa este tema? Bueno, para que se produzca un secuestro tiene que ser que algún juzgado lo ordenó. Y habría que ver la valoración de las pruebas que se presentaron para que fuera admitido. Sí. O sea, eso es lo primero que tenemos que ver. O sea, es un tema, como bien se señaló aquí, que está en manos de la justicia. Sí. O sea, yo no puedo desde esta tribuna juzgar si ha sido correcto o no, porque no soy parte del órgano judicial, pero esto lo ordenó un tribunal. Ahí tendríamos que ver cuáles son las razones que se argumentó por parte del demandante y que el tribunal le aceptara el secuestro. Entonces, esta es una batalla de poderosos, porque para poder hacer este tipo de secuestro hay que afianzar, hay que tener suficientes recursos para afianzar. Entonces, habría que revisar un poco la legislación, porque alguien de a pie no puede hacer este tipo de secuestros porque de repente no tiene el dinero para afianzar. Entonces hay que revisar esa figura. Sin embargo, reitero, es un tema que fue ordenado desde los tribunales y no se enmarca dentro del concepto de la política, porque sí, la persona que solicitó el secuestro es política, sin duda es político, pero al final es una autoridad judicial la que toma la decisión. ¿Cuáles fueron los criterios de esa autoridad judicial? Es lo que uno tiene que saber. Y uno entra en las valoraciones también. En la mesa, ¿no? Y uno entra en las valoraciones también de, oye,
espérate, si te molesta lo que está diciendo este medio, ¿no te molesta lo que está diciendo el secretario de Estado de los Estados Unidos también? ¿O vas a proceder contra el secretario de Estado de los Estados Unidos? Y a uno le quedan esas dudas, y claro que ustedes no la pueden responder. Pero vamos al tema de, esta es una herramienta que tienen los poderosos. ¿Y qué hace el poderoso si no usar la fuerza? Esa es la interrogante. ¿Habrá que cambiar entonces la ley o le seguimos dejando esa herramienta a los poderosos que pueden afianzar? Habría que revisarla para que no se den exabruptos, para que no se den abusos, ¿no? Habría que revisarla. ¿Estamos a tiempo para revisarla? ¿O le seguimos Creo dando que esa herramienta a los poderosos? Hay un proyecto de ley que está viendo el tema del Código Procesal Civil. Así que por ahí, esa podría ser una puerta para estudiar el tema. Porque se está utilizando como tal. Es mi opinión. Yo no sé usted. Sí, yo de alguna manera sí. Pero te quería decir algo más. Tú hablaste de poderosos. Ajá. Y cuando hablamos de poderosos me llega a la mente Estados Unidos y su comunicado. Ajá. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ese comunicado tal vez pudiera interpretarse que está interfiriendo dentro de los temas internos panameños. No te estoy diciendo que estemos de acuerdo o no con el comunicado, pero Estados Unidos está posiblemente interfiriendo en un tema que le corresponde a la justicia panameña, nos guste o no. Pero fíjese que yo también ahí le doy mi opinión. Yo siento que el pronunciamiento vino de una embajada de un país que le ha dicho a esa persona: tú eres un corrupto significativo, tu corrupción es significativa, te estamos respirando aquí en la nuca y lo que estás haciendo. Eso es cierto. ¿Usted coincide o no con esa interpretación? Sí, eso es cierto, pero acuérdate algo. Y es mi opinión a propósito. La decisión que ha tomado el Departamento de Estado no es una decisión judicial. No es dentro de un proceso criminal o penal. Es una decisión administrativa de carácter político, como fundamento político. Es un tema geopolítico por ahora. Hombre, obviamente. Es la embajada de un Estado que le ha dicho a alguien: esto es lo que yo pienso de ti. Obviamente, tal vez lo que perjudica al afectado, desde el punto de vista de imagen, o un poquito más allá, es que sus propios hijos lo delataron. Sí. Y ese es un tema... Ahora, ese harina otro costal y yo quiero tocárselo. Pero ese llamado de atención no será para al que usa el garrote de que suelta el garrote. Que también es un mensaje. no. Yo creo que es un mensaje a Panamá. A este no lo queremos de presidente. No lo queremos de presidente. ¿Y el panameño lo habrá leído de esa forma? Bueno, tendrás que preguntarle a los 4.5 millones a ver qué te dicen. Bueno, en la gran encuesta serían las elecciones, o podría pasar algo antes. Bueno, podría pasar algo antes. Oye, porque leí, disculpe que lo interrumpa, es que me viene así de rapidito. Leí algo de la reelección, que usted es del criterio también, la tesis esta de que la reelección no es posible para el señor Martinelli. ¿O yo leí mal? Mira, cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal sobre texto de interpretar su espíritu. A ver. Ese es el artículo 9 del Código Civil. Si tú te vas al 178, y además lo tengo aquí. A ver. No sé si creo que deberíamos hasta leerlo. A ver, léalo, es mejor para ilustrar. Para de ilustrar. Verdad que sí. El 178, ¿qué dice? Los funcionarios que hayan sido elegidos presidente o vicepresidente no podrán ser reelegidos para el mismo cargo en los 2 periodos presidenciales inmediatamente siguientes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Número 1, ¿qué es reelegir? Reelegir es volver a elegir. ¿Qué es volver a elegir? ¿Qué es elegir a su vez? Es una designación que se hace por votos para algún cargo. ¿Y quién es el sujeto activo? La persona electa. ¿Y quién es el electo? Es aquella persona nombrada para un cargo, pero que aún no ha tomado posesión. Hoy, y eso lo dice el diccionario de la Real Academia, que aún no ha tomado posesión. Pero ahí dice taxativa y claramente que es para los periodos. Hay que ver en qué fecha comienzan y terminan los periodos. Los periodos presidenciales que van, en el caso del señor Martinelli, porque él salió el 30 de junio del 2014. Y esos periodos van del 1 de julio del 2014 al 30 de junio del 2024. Esos son los periodos presidenciales donde no se puede presentar la reelección. Y la reelección se califica
en una elección general. En un día específico. En un día específico que se está realizando dentro de ese periodo. ¿Usted coincide con esa tesis? Dentro de ese periodo. Yo no Y esa quiero- es la tesis literal. Yo no quiero ser abogado de nadie. ¿Por qué? Pero si no hay... Esto no es ser abogado de nadie. Esto es... Pero si no hay Mire una- que no hemos dicho nombre. Si no hay una norma, si no hay una ley que desarrolle ese artículo de la Constitución, esto va a ser interpretativo y cuantos abogados sienten en esta mesa te va a dar una opinión diferente. Ejemplo, los 2 periodos presidenciales ya se dieron. Se han dado 2 elecciones donde un X presidente, sea cual sea, no participó. Si partimos de esa premisa, todo indica que puedes competir, porque se ha dado el hecho. O sea, no se postuló para el primer periodo porque no podía, tenía los 5 años, no se postuló para el segundo periodo porque no podía, porque así se lo mandata la Constitución. Pero ahora vamos para un tercer periodo. ¿Cuándo es el día de la elección? Ese es otro tema. Ahora, si Por cada eso te abogado digo, tiene un criterio... Esto es interpretativo. Si cada abogado tiene una interpretación y tiene un criterio, aquí el que debe decidir sería la Corte. Me dice la lógica. Por supuesto. Ahora hay otro problema. ¿Cuál? Que los temas electorales no lo define la Corte. Lo define el Tribunal Electoral. Ajá. Así es. Eso es Solamente si a son menos que haya una viso de demanda de inconstitucionalidad. inconstitucionalidad. Ajá. Así que de pronto una consulta en esa línea. ¿Usted va a presentarla? No he pensado Más que presentar consulta tendría que ninguna ser una demanda, pero pero una demanda, en este caso una demanda inconstitucional, ¿sobre qué? Exacto. ¿Está correcta? Sí, Tendría porque que ser- todavía no hay un tendría- hecho concreto, Sí, solo hay declaraciones. tendría que ser sobre la resolución que otorga la candidatura al señor. Exacto. Así es. Oiga, bueno, es un tema que nos da para seguir hablando y debatiendo porque así es la política. Vamos a una pausa y regresamos en segundo con más aquí en Debate Abierto. La economía, ¿hacia dónde va? Y más si la justicia internacional ve cosas que nuestra justicia no ve. En breve hablamos con Felipe Chapman sobre ese tema. Mucho se habla de la recuperación económica, de captar inversión extranjera, pero también la gran queja, nuestra justicia que a veces es tan ciega que la justicia de otros países ve lo que la nuestra no ve y no castiga. De ese tema vamos a conversar, de este híbrido, porque tiene que haber un punto de equilibrio. Yo no sé si podemos esperar un desarrollo económico, un crecimiento económico, inversión, si nuestra justicia sigue dándonos el fruto que nos da. Don Felipe Chapman, economista, bienvenido. Gracias, Hugo. ¿Cómo estás? Has preguntado muchas cosas en un solo momento. Pero al final todas tienen un hilo conductor, justicia y economía. ¿Pueden seguir en mundos paralelos o tienen que encontrar un punto de coincidencia para que el país avance? Cada uno cumplir Yo con creo su- que lo último, y casualmente en la sala de espera conversábamos con los otros invitados y hacíamos memoria de las elecciones en Estados Unidos a inicios de los 90, de Bill Clinton contra George Bush Sr., que había una frase famosa en aquel entonces donde Bill Clinton decía, es la economía, tonto, no la política. Y nosotros en Indesa conversamos muchísimo con inversionistas locales y extranjeros, y los extranjeros que son inversionistas institucionales son los que nos cuadran las cuentas del saldo negativo de nuestro flujo de caja de gobierno. Es decir, esos subsidios que recibimos, gasolina, 120 a los 65, vale digital, tanquecito de gas, lo que recolectamos en tributos hoy en día es insuficiente y gran parte de eso está financiado con deuda de inversionistas institucionales radicados en Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón. Lo típico, un fondo de pensiones de maestros, por decir uno, el de California, que es enorme. Y cuando nos llaman, su preocupación es la política. A diferencia de aquel entonces, aquí es la política, tonto, no la economía. Yo le comentaba a mis compañeros de sala afuera, la mayor preocupación de ellos ahora mismo, a cortísimo plazo, no son las cuentas y la capacidad de pagar de Panamá, sino la destrucción sistemática de la institucionalidad democrática del país. ¿Qué es lo más grave de esa destrucción institucional? Que claro está, es la política, no es la economía, pero que impacta a la economía. Que es Sencillo, veamos las listas ya estamos en Ok. listas de discriminación que nos dificultan a los panameños hacer negocios con el resto del mundo. Nos van desconectando paulatinamente del resto del mundo para hacer negocios con Europa, Estados Unidos, con básicamente el club de países ricos, si queremos simplificarlo, que es con quien más, que son nuestros socios comerciales, aparte de los países geográficamente más inmediatos a nosotros. Y el mensaje es claro, Panamá estará en esas listas
siempre que se mantenga, que continúe con un sistema judicial altamente debilitado y cuestionado, donde en otros países señalan delitos y actos de corrupción que en Panamá no solamente no son sancionados, sino se hace la vista gorda el sistema judicial y los ciudadanos lo aplauden, lo premian. Entonces aquí... Entonces el mensaje que enviamos los panameños al exterior, eso no es con nosotros. ¿Dónde ponemos la carga aquí? ¿En el sistema, en la institucionalidad o en el panameño entonces? Porque usted dice los panameños lo aplauden. La institucionalidad, a ver, hablemos de la estructura democrática. En un país, en una democracia liberal, primero pensamos que la democracia liberal es estrictamente una votación. Eso es parte de vivir en un Estado de Derecho. Votamos, elegimos a presidente, a diputado, a representantes, quienes representan al votante. Nosotros el mensaje que debemos enviar como votante: queremos institucionalidad, queremos tener un sistema judicial en el cual confiamos, queremos tener una Contraloría que supervise y que audite, queremos tener un sistema, tenemos tener una Asamblea Nacional que realmente sea el balance con el Poder Ejecutivo, que si son independientes, que actúen en armónica colaboración. O sea, eso tal vez pocos panameños no están conscientes de ello, tal cual lo he descrito, pero yo estoy seguro que el panameño con la, digamos, que no lo engañan y no es bobo, cuando uno lo conversa lo entiende perfectamente. Y eso es lo que está en juego. Y eso, al final del día, se traduce en un entorno económico mejor, que se produce en inversiones locales y extranjeras que producen trabajo, que a quien nos escucha le da un trabajo formal, asalariado, que le permite adquirir una vivienda, un automóvil, un electrodoméstico, proveer mejor a su familia, que produce movilidad socioeconómica. No están divorciados. O sea, tú no puedes pretender tener prosperidad económica con destrucción institucional democrática. Van de la mano. Van de la mano. Y podemos tener prosperidad económica teniendo un presidente que es señalado por nuestro principal socio comercial como un corrupto significativo. Bueno, si los votantes así lo quieren, en un Estado democrático, están en todo su derecho de escoger a quien quieran como presidente. Partiendo de ahí. De ahí, si eso significa que conscientemente queremos, por ejemplo, entrar en un conflicto, primero diplomático, político y posteriormente económico, con un socio potencial importante, el mayor socio comercial de Panamá, el principal usuario del canal, yo los invito a que repasen lo que ocurrió en la segunda mitad de los años 80 y que le pregunten a quienes vivimos eso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo funcionaba la economía? ¿Qué pasó con los empleos? ¿Qué pasó con las empresas? ¿Qué pasó con los empleados públicos, si les pagaban o no? Yo los invito a que hagan esa reflexión. Lo último que necesita Panamá es recibir sanciones económicas y aislarlos del mundo. Todo lo contrario. Hoy en día crecemos por debajo de nuestro potencial. ¿Qué significa eso? Que podríamos crecer mucho más, lo cual requiere hacer reformas a la economía, reformas a muchas instituciones, incluyendo el órgano judicial, la educación, donde no estamos preparando a la juventud para aprovechar las oportunidades del siglo XXI. Por ejemplo, ¿cuánto invertimos en investigación y desarrollo? ¿Estamos en capacidad de montarnos en la nueva tendencia de inteligencia artificial que hacia allá se está moviendo el mundo? Tenemos la preparación, no tiene que ser ni universitaria, técnica postsecundaria. No la tenemos. Ahora bien, no hay esa vocación. Aunque sabemos eso, seguimos cometiendo los mismos errores, recortes. Recuerdo que durante la pandemia decíamos, tenemos que invertir más en investigación. Ya vemos el último presupuesto lo que pasó. Se le recortó a Senacid, a todas aquellas instituciones que tienen que ver con investigación. E incluso, tomando parte de sus palabras, esta semana voy a un ejercicio familiar. Le decía a una sobrina cómo a finales de los 80 pagábamos con billetes de $1 que eran transparentes, porque no venían remesas de dólares. Y otros cobraban con papelitos. Y nos pagaban con bonos, papelitos. Y ella me decía, no puede ser. Y yo, sí, esa era nuestra realidad cuando nos pusimos a pelear con nuestro principal socio comercial. Don Danilo. Escuchándolo detenidamente, porque usted ha sido sumamente claro, don Felipe, escucho
la voz de alguien que me suena un poco heterodoxo en materia económica. Y le confieso por qué, ¿no? Porque la ortodoxia económica siempre ha visto a los renglones de este tipo como un gasto y no como una inversión. Entonces, sus palabras para ver la preocupación en materia institucional, la preocupación en el ámbito de la justicia, los efectos que puede tener la presencia de un personaje señalado por una potencia a escala mundial, me indican clara y sencillamente que debemos incrementar el gasto en esos renglones. Porque la ortodoxia económica siempre habla de inversión es otra cosa, gasto es otro. ¿Ve usted que nuestra necesidad es tan profunda y tan básica como para que entendamos que ya no es un gasto, sino una necesidad urgente que supera la escala de las inversiones o que está por encima de otras inversiones que tradicionalmente la economía ve? Bueno, empiezo por decir, Danilo, me tienes muy bien radiografiado. No soy ortodoxo. Y yo soy de la escuela de pensamiento que solo las piedras no cambian. Yo he pasado de la izquierda a la derecha, al centro. Hoy en día soy de pensamiento centro en lo económico y político. Y no me sorprendería que en un momento dado me mueva más para un lado o para el otro en la medida que voy viendo qué ocurre en el mundo, las cosas que funcionan, las cosas que fracasan, qué da buenos resultados y qué no. Y uno siempre se pasa estudiando y aprendiendo. ¿Y por qué lo hace uno? Es porque el mundo cambia. Y como digo, si uno no cambia se va a parecer más a una piedra. Ahora, el tema de si la educación es una inversión o un gasto, eso es un eufemismo. Es decir, en términos de reglas contables va a aparecer en la parte superior de la línea como un gasto corriente, no como un gasto de capital, que es lo que se usa para decir inversión. Pero, si bien la clasificación allá, yo lo miro como una inversión en el futuro. Es decir, si Panamá se pone como meta, digamos, una simple meta, que a quien elijamos como presidente se comprometa a iniciar una transformación de la educación de la mano de los educadores, no excluyéndolos, sumándolos, venderles el sueño de un país mejor, que se reentrenen, que ganen más y que produzcan resultados. De forma tal que nuestra juventud en 10 años, en 15 años o en una generación, por ejemplo, ¿por qué no aspirar a que en pruebas obtengamos el mayor puntaje de América Latina y que empecemos y que nos miremos contra los países que obtienen los mejores puntajes en el mundo, sobre todo en temas como ciencias, matemáticas? Ya mencioné inteligencia artificial, porque ya realmente ahí está la diferenciación. ¿Por qué, por ejemplo, aquí no se instalan inversiones en la elaboración de insumos, de equipamientos médicos, y sí se van a Costa Rica? La educación. ¿Por qué Intel se instaló en Costa Rica para microprocesadores y no en Panamá? Educación. Y puedo seguir con una lista larga de temas que demuestra, y esto está ampliamente demostrado, que produce mejores trabajos, mejores ingresos, mejor calidad de vida y movilidad socioeconómica al alza. Dentro de toda esta ecuación, el factor libertad de expresión, ¿qué valor tiene? ¿Qué valor tiene? Bueno, en mi caso es no negociable. Yo por convicción yo creo en la democracia liberal, en el Estado de Derecho. Me manifesté y estuve en las calles igual que mi generación pidiendo eso contra la dictadura militar. A muchos amigos, compañeros y parientes terminaron en la cárcel y la pasaron muy mal. Luchamos por eso y aún más de 30 años después no lo hemos perfeccionado. Lo que pedíamos en aquel entonces, democracia, justicia y libertad incluye libertad de expresión. Para mí eso es no negociable. Ahora, no es lo mismo que libertinaje. Yo creo que debe haber un equilibrio. Y vemos en otros países también donde la prensa abusa y molesta. Lo que queremos evidentemente es que haya un equilibrio, que se permita decir la verdad, pero que haya un equilibrio. En mi caso personal, y ustedes lo han visto en redes, a mí me han insultado, han mentido, me han difamado. No tengo ni que decir ni quiénes, porque sabemos los que se dedican a eso en este país. Y bueno, los que me conocen saben que eso es mentira. Pero entonces no podemos decir que queremos que no se difame y difamamos. Eso es un contrasentido. El derecho es igual para todos, que no se difame a nadie. Ahora bien, tiene que haber un equilibrio entre la oportunidad y el derecho a informar y a opinar, y que no se calumnie,
que no se difame. No, Eso y ahí es estamos- un equilibrio. y- Y si no, miremos el caso, Sí. en el caso de Nicaragua, fíjense lo que pasó con la gente que opinaba. sí. La gente que opinaba, primero vino la intimidación, Y luego toda quedó vino presa. la persecución judicial, de ahí terminaron presos, maltratados y ahora exiliados. Desterrados. Desterrados. No tienen derecho a la nacionalidad nicaragüense. Eso es lo que te iba a decir, con una categoría novedosa. Porque una cosa es que tú vayas al exilio, el exilio Sí. no tiene por qué quitarte tu nacionalidad. En este caso Sí. le han quitado la Además La de- nacionalidad, O sea, exactamente. Y Sí. todo comenzó precisamente con esos pequeños pasos. Pero del segmento anterior me quedó lo siguiente. La fianza, esto de estar secuestrando bienes y demás, es una herramienta, decían aquí nuestros invitados, que se le ha dado a los poderosos y que hay que revisar. ¿Usted coincide con esa Totalmente, tesis? totalmente. Lo que he visto en la práctica, y no soy un experto en la hermenéutica legal de eso, Bienvenido al como club. un ciudadano común y corriente, los casos que hemos visto en los últimos 20 años del país es que usualmente es un atropello y en efecto solo lo pueden hacer quienes tienen los recursos económicos y que tienen la influencia en el sistema judicial o tienen la capacidad coercitiva de lograr sus resultados. Entonces, evidentemente, ahí no hay un equilibrio en la sociedad. Es la famosa pelea de burro amarrado contra tigre. Y ahí lo que debemos es, no soy experto para proponer una reforma en específico, pero tratando de aprender, preguntando, leyendo de los expertos, me queda claro de que hay que realizar reformas que traigan al país mayor equilibrio. En medio de todo eso... Protegiendo los sí, derechos de unos, de todos. pero evitando los abusos Y también. los abusos de otros. Pero en medio de todo eso, me llama la atención que la Embajada de los Estados Unidos levantó la voz y habló de que ve con preocupación los ataques contra medios de comunicación en Panamá. Hay quienes dicen, no, soberanía, no se puede meter en este asunto. Pero estamos con lo que usted dice, pelea de tigre contra burro amarrado. Esa voz de quien es nuestro principal socio comercial, ¿cómo siente usted, cómo lo toma usted como parte Mira, de la opinión pública? Empiezo por decir, yo soy nacionalista. Yo crecí en una generación que luchó por el canal. Así que no nos venga con el cuento de soberanía y nacionalismo porque lo conocemos muy bien. Este es un tema donde hay un Estado que está en su derecho de emitir opinión. Emitir una opinión sobre una persona y sobre el sistema de otro país donde muchos de sus ciudadanos además tienen inversiones o viven aquí o pasan mucho tiempo acá. Y simplemente lo que nos están comunicando con toda claridad cuál es su opinión. Podemos estar en desacuerdo y estamos en el derecho de estar en desacuerdo. Pero tratar de ignorar olímpicamente la señal que nos envían de las posibles consecuencias de eso, realmente me parece que nos estamos engañando. Y es un tema en el que no nos podemos dar el lujo de engañar si queremos tener una reactivación económica, generación de empleos, porque en otras ocasiones históricas hemos pagado caro seguir ese camino. Gracias, don Felipe, por haber estado acá. Con mucho gusto. Pausa y regresamos. Hablamos un poquito de la visión país que tiene don José Isabel Blandón Figueroa. En segundos. José Isabel Blandón Figueroa nos acompaña. Él está al frente del Partido Panameñista. Gracias por estar aquí en Debate Abierto, cerrando hoy. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Oye, el cargo que usted ocupaba antes, la alcaldía de Panamá, ha estado ocupando primeras planas. Ya no tenemos vicealcaldesa, renunció. Tenemos nuevos impuestos, pero nos dicen que no son nuevos impuestos. En fin, ¿usted cómo observa ahí el tema alcaldía de Panamá y la suerte que está corriendo la capital del país? Mira, realmente ha sido muy lamentable, es un desastre lo que está ocurriendo porque a diferencia de alcaldes en periodos pasados, inclusive en mi caso, yo empecé en el 2014, los fondos de la descentralización empezaron a llegar en el 2016, 2 años después de iniciada mi gestión. En el caso del alcalde Fábrega, desde el día 1 de su gestión, él ha contado con los recursos de la descentralización, ha contado con una serie de proyectos que ya estaban en ejecución, en avanzado estado de ejecución, con 70-75% de avance, con una serie de estudios que se realizaron de proyectos a realizar, donde él podía haber escogido distintas iniciativas, con conversaciones ya iniciadas con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Incluso había un préstamo aprobado
del Banco Interamericano de Desarrollo para un proyecto de 80 millones de dólares en el cauce del río Juan Díaz, que el gobierno anterior, el MEF del gobierno anterior, ya también había autorizado con el Banco Interamericano de que ese recurso lo administrara y ejecutara la alcaldía. O sea, había un montón de cosas que él nada más tenía que sentarse y prácticamente en piloto automático dejar que las cosas sucedieran y habría producido resultados positivos. En cambio, lo que tenemos hoy en día es una alcaldía con un porcentaje de ejecución de las inversiones de abajo del 35% en todos estos años, donde ha aumentado la planilla, tiene 1.600 funcionarios más de los que le dejamos nosotros en junio del 2019. O sea, cuando estamos hablando de que la alcaldía tenía 3.600 funcionarios, hoy tiene más de 5.200. Y le pregunto a la ciudadanía si ustedes sienten que esos funcionarios adicionales han hecho que el servicio que presta la alcaldía de la ciudad haya mejorado, aunque sea un poquito. Más bien lo que se escucha son quejas de cosas como la entrega de placas que se estaban haciendo bien, que ahora están haciéndose mal y que han retrocedido. Ahora, en todo ese funcionariado ya hay que retirar a uno, la vicealcaldesa. ¿Qué lectura tiene usted de esta decisión? Bueno, yo creo que es una decisión correcta de parte de ella, un poco tarde, pero correcta definitivamente, que ese es un barco que se está hundiendo y lo mejor que podía hacer era tirarse, ¿no? Yo no sé Raiza Banfield me no dijo sé que si tiene el salvavidas o no, pero... Raiza Banfield me dijo que no era fácil ser vicealcaldesa y con usted ella había tenido diferencias, pero aún así dice que no era comparable con lo que pudo haber vivido Judy Meana. No, para nada. Mira, fíjate que cuando nosotros empezamos ese periodo, mucha gente apostaba a que Raiza y yo no terminábamos juntos el periodo de la alcaldía y sin embargo sí fue así y en muy buenos términos. Hubo una buena relación de trabajo, por supuesto, diferencias siempre va a haber, pues somos dos personas distintas, pero siempre respeté su espacio y desarrollamos proyectos y asignamos responsabilidades que ella cumplió con nota sobresaliente. Aquí lo que pasa es que desde un principio el señor Fábrega trató con los pies a la vicealcaldesa y ella lo permitió. También hay que decirlo, porque hubo un momento, si te acuerdas, cuando ella se fue a la gobernación y regresó, que no la dejaron entrar, porque decían que todavía la resolución, no la dejaron entrar. Sí. La vicealcaldesa fue a entrar a la alcaldía y no la dejaron entrar, y ella lo permitió y se lo aguantó y salió defendiéndolo y defendiéndolo y defendiéndolo hasta hace una semana. Ahora bien, dejemos el tema, algo adicional. Al final ese es un bastión PRD. ¿Se le pasará factura al partido en sí por el trabajo del señor Fábrega? Todo esto que está ocurriendo. Yo no tengo la menor duda que va a ser así. Aquí tenemos una gestión que ha sido desastrosa para la ciudad. Es más, su propio partido ha reservado la alcaldía. Yo creo que el mensaje no puede estar más claro, que están dispuestos a ceder la alcaldía en una alianza, o incluso a poner otro PRD que no sea él. O sea, él ha quedado totalmente desarmado con esa decisión. Le quitaron el piso, dice usted, le movieron el piso. Totalmente, el destino de él no está en sus manos. Ahora bien, fíjese que hay algo adicional. Mientras el Ejecutivo ha planteado no vamos a aumentar los impuestos, acá hubo un aumento en el municipio de Capital y sin consulta. Y como un camarón en medio de un acuerdo municipal que hablaba de otras cosas, de moratoria y demás. Hay que entender cómo funciona el Consejo Municipal, que funciona distinto a la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional, cuando se presenta un proyecto de ley, eso tiene que ir a la comisión, primero, segundo y tercer debate. En el Consejo Municipal, el alcalde puede llegar el mismo día del Consejo, presentar un proyecto de acuerdo, lo incluyen en el orden del día, lo aprueban por urgencia notoria, sin que los representantes siquiera hayan recibido el documento. Pim, pam, pum, así. Y así fue. No debiera ser así, pero así fue como ocurrió. O sea, los representantes votaron creyendo que estaban votando por una moratoria, que quién se va a poner una moratoria, y lo que se enteraron después, meses después, es que en realidad lo que habían aprobado era un aumento de impuestos. Ahora el alcalde dice que eso sí fue consultado y dice el tesorero municipal que no hay tal aumento de impuestos. Bueno, ya te digo, viven en Narnia, en otro mundo, yo no sé, una realidad alternativa. Don Danilo. Yo quiero dejar un poco ya la alcaldía para entrar en la dimensión en la que usted se está moviendo, que es la candidatura presidencial en el entorno de su partido. ¿En qué etapa se encuentra usted ahorita mismo? ¿En la organización de sus primarias?
en el deseo de tener una alianza, en la preocupación por cultivar una identidad que lo contraponga a quienes ya se han adelantado en el mandado, que me refiero específicamente a sus colegas Gabriel Carrizo y Cristiano Adames. O sea, ¿cuál de esas tres cosas son sus prioridades? O si no es ninguna de esas, sino otra, pues dígamela, ¿cuál es su prioridad? Digo, todas las anteriores y algunas más. Pero en orden, pero en prioridad, pero en orden de prioridad. Sí, no, mira, primero, por supuesto, nosotros desde el año pasado, porque para mí eso es muy importante, estamos trabajando en una propuesta de plan de desarrollo para el país. Yo creo que el quinquenio que viene va a ser de enormes desafíos para el país. Quiero interrumpirle y aprovechar aquí. ¿Puede usted entonces decir ante las cámaras que si usted llega a ser presidente de este país, no necesitará llegar al 31 de diciembre de 2024 para decir, este es mi plan de gobierno? Porque todos los presidentes llegan con ese débito raspando al 31 de diciembre. No solamente te puedo decir eso, sino que al 31 de diciembre del 2024 habré tomado los primeros pasos para resolver los problemas principales y, digamos, aquellos imperdonables. O sea, usted no llega a sorprenderse. No, para nada. Y es que además yo tengo un firme convencimiento y la experiencia así me lo demuestra. Lo que tú vas a dejar como legado de tu gestión de gobierno, lo tienes que hacer en los primeros 6 meses de gobierno. O lo tienes que empezar a hacer al menos en tus primeros 6 meses de gobierno. El gran error, el enorme fracaso de esta administración, la de Laurentino Cortizo, fue que le llegó la pandemia 9 meses después y él no había adelantado nada, ni había hecho nada sobre los temas principales de su gestión. Ni había tomado una decisión final sobre la Caja del Seguro Social, ni había tomado una decisión sobre el cambio constitucional, ni había tomado una decisión sobre el principal proyecto de infraestructura que debía realizarse en su administración, que era el cuarto puente y la tercera línea del metro. Entonces todo quedó parado y aquí estamos, pues. Se va a acabar su gobierno y nada de esos temas, ni cambio constitucional, ni seguro social, ni cuarto puente, ni tercera línea van a estar. Algunos va a ser 0% de avance y otros, el cuarto puente, quizás el financiamiento se va a resolver y la tercera línea va a estar en un porcentaje de ejecución mediano. Usted dice que están preparando ese plan de desarrollo. ¿Cuándo lo vamos a conocer y cuáles son los lineamientos generales básicos, elementales de ese plan? A principios de marzo vamos a empezar a hacer ya consultas fuera del partido con distintos gremios. Vamos a pedirle cita a la Cámara de Comercio, a los docentes, a los obreros de la construcción, a los productores agropecuarios, en fin, a un sinnúmero de sectores de la sociedad panameña. Nosotros estamos viendo, por supuesto, que el tema económico es la prioridad, pero también el desarrollo social del país en términos de educación y salud son dos pilares fundamentales. Creemos que hay que explotar lo que para mí son las puntas de lanza de lo que puede ser la reactivación económica del país y un desarrollo sostenible del país. Uno es el sector turismo y el otro es el sector logístico. Entonces, desde esa perspectiva, hay que desarrollar más el interior de la República. Nosotros no podemos seguir con un país donde aquí la ciudad de capital concentra 1/3 de la población, más o menos. Y si tomas el área metropolitana, estamos hablando de la mitad de la población del país. Pero solo en la capital está el 80% del Producto Interno Bruto del país. De todo el resto del país es apenas el 20% del Producto Interno Bruto del país. Nosotros, cuando estuve en la alcaldía, hicimos un estudio para el Plan de Ordenamiento Territorial del Corregimiento de San Francisco. Corregimiento de San Francisco. Y el Corregimiento de San Francisco representa el 5% del PIB del país. Todo el sector agropecuario, creo que estaba por el orden del 3%. Sí, así es. Todo el sector agropecuario. El sector nacional. El Corregimiento de San Francisco, solo 5%. Esa concentración excesiva de la riqueza en la ciudad capital, si nosotros no la rompemos, y no te digo de quitarle a través de impuestos la plata a la gente, sino de mirar hacia el interior e invertir en el interior de la República. Aquí nosotros hemos invertido, cuando se termine la tercera línea del metro, cerca de 6.000, 7.000 millones de dólares en 3 líneas del metro. Pero cuando uno habla de hacer un tren, que no es el proyecto de los chinos, ni es el proyecto de Varela, el tren que unía el país de Panamá a David o a Paso Canoa, es un proyecto que fue un sueño desde la época de Belisario Porras. Y que lo comenzó a propósito, sí. Pero en fin, nunca terminamos la tarea. Hablemos un poco de política, porque en la pregunta amplia que le hizo Danilo Toro, él hablaba de quienes se le han adelantado. Y se la complemento aún más. ¿Quién es el candidato a vencer para José Isabel Blandón
José Gabriel Carrizo, Cristiano Adames, Ricardo Martinelli. ¿Quién es el candidato a vencer por usted en las próximas elecciones? ¿Cuál va a ser el principal adversario, dice usted, en las urnas? Mira, yo más que definirnos en términos de un adversario en particular, yo creo que el país se enfrenta a una coyuntura que tiene que decidir si vamos a seguir con un modelo clientelista, con un modelo que sigue apostando a que le vamos a dar recursos para las elecciones a la gente y la gente va a votar con nosotros y nos va a dar un cheque en blanco para que hagamos lo que nos dé la gana por 5 años, o vamos a apostar por un modelo de desarrollo integral del país donde hay una propuesta de país. ¿Quiénes representan ese Estado clientelista de los nombres que le acabo de decir? Para mí, los representantes principales de esa visión clientelista del Estado son, por un lado, cualquiera de los dos que salga de las primarias del PRD, y por el otro lado, el señor Martinelli. Por supuesto, yo creo que indudablemente. Es la sola propuesta del señor Martinelli que habla, te va a poner chen en el bolsillo, de todo lo que habla es puro y sencillo clientelismo, que además ahora deja de tener cualquier sentido con el tema de haber entrado en una lista de corruptos por parte de los Estados Unidos, porque al final lo que los panameños tenemos en el bolsillo y queremos tener en el bolsillo es dólares. Entonces estás peleando con el papá de los dólares. Usted me está ¿de qué me estás hablando? Usted me está diciendo Sí. que si el panameño se decanta por la oportunidad de Ricardo Martinelli, ese chanché en el bolsillo, ¿no es real? Totalmente que no es real. Porque además, no tenemos que ponernos en la coyuntura del 2009. En la coyuntura del 2009 había una ampliación del canal aprobada que entró en ejecución en su gobierno, que empezaron las obras en su gobierno. Eran 5.000 millones de dólares y 5.000 personas trabajando en ese proyecto de ampliación. O sea, eso no va a estar para el 2024. Había una coyuntura internacional favorable. El país tenía tenía un nivel de endeudamiento relativamente bajo. Veníamos de unos porcentajes de crecimiento importantes. Entonces, había una realidad muy diferente a la que vamos a tener ahora con un país endeudado donde no hay ningún proyecto de infraestructura grande en avance. Ahora, con esa misma realidad bregaría usted si llega a la presidencia, por supuesto ejemplo. que sí, pero si encima le pones que a donde tendríamos que ir a conseguir o préstamos o inversionistas para que un tren Panamá-David sea posible, para que las carreteras sean posibles, para que podamos invertir el dinero que requerimos en educación, porque como lo explicó Felipe Chapman, nosotros no generamos los ingresos propios suficientes para hacer todas las inversiones que este país requiere. La única manera de hacer esas inversiones es por préstamo o por inversión privada que viene al país. Entonces tú tienes un presidente, si este señor llegara a elegirse, cosa que no creo que va a ocurrir, pero hablemos en esa suposición, tú tienes un presidente que no puede poner un pie afuera de Panamá porque lo meten preso. No. Entonces, ¿de qué inversionista vaya a buscar él? ¿Cuál es la seguridad jurídica que vamos a tener aquí? O sea, yo sí viví, como muchos de los que me están viendo, las finales de los 80, cuando aquí los funcionarios públicos, cuando Estados Unidos nos puso un bloqueo y nos congeló las cuentas que Panamá tenía, el Estado panameño en Estados Unidos, nos quedamos sin dólares circulantes aquí y la gente cobraba con papelito. E iba a supermercados como los del señor Martinelli y entonces además se lo mochaban, ¿no? No te daban el 100%, ¿no? Y que después hicieron millones con eso cuando el gobierno de Bandara les pagó el 100% de esos bonos. ¿Me explico? Entonces, ¿queremos volver a esa realidad? Dejamos esa interrogante ahí para meditar. Gracias, señor Plantón, por habernos acompañado. También, don Danilo Toro. Es una tarea, un ejercicio que debemos hacer y que debemos conversar en casa. Me sorprendió, de verdad, esta semana hablando con una sobrina que ella no tenía idea de eso. La cara que puso cuando le dije que eso pasaba cuando nos enfrentamos, nos ponemos a pelear con nuestro principal socio comercial. Pero, en fin, gracias a ustedes por la sintonía. El próximo domingo tenemos una cita en segundos nada más, cara a cara. Hoy está Publio de Gracia conversando con Dorcas de la Rosa Guevara a las 3. Usted ve el programa completo en la pantalla Eco TV y también siempre disponible a través de nuestras plataformas YouTube, redes sociales. Ahí está. Gracias. El próximo domingo la cita. Regalémonos un feliz fin de semana. Bendiciones.